Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Continuamos con el programa de didáctica, la construcción del conocimiento. Nos toca hoy día el paradigma constructivista. Dice, en el proceso de reconstrucción del aprendizaje se dan tres momentos. Equilibrio inicial, es decir, conocimientos iniciales ya asimilados que permiten explicar el mundo. Es decir, todos los conocimientos previos. El desequilibrio se produce cuando se da un conflicto cognitivo y hay que cambiar o recontextualizar conocimientos que respondan a nuevas realidades o experiencias. Enseguida lo vamos a ver más a fondo a qué se refiere desequilibrio cognitivo, error cognitivo. Bien. Reequilibrio es cuando se construyen los nuevos conocimientos que explican la nueva realidad. Es decir, a partir de un desequilibrio se va a reestructurar nuestros esquemas, nuestra estructura cognitiva para poder comprender, para poder asimilar mayor conocimiento. Acomodándose. La acomodación es un proceso mental que describe Piaget. Los nuevos conocimientos para luego pasar a sustituir a los iniciales y convirtiéndose en un nuevo equilibrio inicial. Es decir, se parte de un equilibrio, hay una situación que con esos conocimientos previos no puedo resolver, se produce ese desequilibrio cognitivo, aprendo cómo resolver la situación y vuelvo a equilibrar y vuelve a pasar el recorrido. A eso se refiere. Bien, ¿qué me va a decir? Acá lo expliqué exactamente cómo lo dice la estructura cognitiva de Jean Piaget, procesos mentales. Él va a decir lo siguiente: el sujeto o el alumno para nosotros va a interactuar siempre con un medio. ¿Qué es ese medio? Puede ser el medio social, la familia, el medio social de la escuela, también el medio o entorno, es decir, objetos, animales, etc. Esto va a producir organización de conductas diferentes en situaciones específicas. No me siento igual para comer que sentarse para jugar a los autitos en el piso, quizás, ¿sí? Entonces organizo mis conocimientos dependiendo de una situación específica. Bien, ¿qué tenemos en nuestro cerebro? Esquemas, dice Piaget, que son modelos mentales que creamos para representar, organizar e interpretar nuestras experiencias. Por ejemplo, estos esquemas pueden ser sensoriales, entre otros, porque hay conceptuales, motores, etc. Dentro de ese esquema sensorial, a mí va a venir, no sé, una amiga y me va a decir, mira, olé este perfume francés de jazmín, que me encanta el jazmín, ¿sí? Entonces yo voy a crear un nuevo esquema porque nunca tuve acceso a ese perfume. Un esquema sensorial, ¿sí? Una representación de ese perfume. Bien. Luego, estos esquemas se organizan en estructuras mentales dentro de nuestro cerebro, que son una red tipo neuronal en la cual en los nodos se encuentran las ideas que las forman. Es decir, el niño tiene muchos esquemas, se van a organizar en estructuras, como grupos, ¿sí? Que van a dar sentido a todos esos esquemas. Voy a tener todas las estructuras de esquemas sensoriales, todas las estructuras de esquemas que tengan que ver con el pensamiento lógico-matemático, etc. Bien, continuamos. La organización ya está bien. Para adquirir estos esquemas necesito dos procesos mentales. Primero, entender que se adaptan a mis conocimientos. No soy un envase, un frasco vacío, ¿sí? Se refiere a conseguir un equilibrio en su entorno, que es lo que vimos recién. Siempre se va a adaptar para poder relacionarme en mi vida. Por dos procesos que le decía. Por un lado, la asimilación y por el otro lado, la acomodación.
Cuando hablo de asimilación, se integran nuevos elementos a la estructura cognitiva. No hay error, no hay nada. Por ejemplo, dos bebés empiezan a gatear, luego empiezan a caminar y así sucesivamente. A medida que van logrando, van adquiriendo un esquema de conocimiento motor, ¿sí? No hay desequilibrio. Lo adquiere, lo integra a su estructura. Bien, por otro lado tenemos la acomodación. Dentro de esa acomodación pueden pasar dos procesos. El primero, se crea un nuevo esquema, o sea, se asimila, se aprendió y se acomoda como nuevo conocimiento. Pero por otro lado, se puede modificar un esquema ya existente. Por ejemplo, di el ejemplo la otra vez. Si yo sé patinar, ¿sí? Y me invitan a esquiar, al tener ya incorporado ese esquema motor del movimiento del patín, quizás me sea más sencillo adquirir el esquema motor de poder esquiar. Entonces modifico un esquema ya existente. Se los estoy explicando en términos muy sencillos, pero es algo complejo a nivel de estructuras cognitivas, ¿sí? Estructuras de conocimiento. Bien, continuamos con este paradigma. Acá les esquematizo todo lo que vimos. ¿Por qué? Porque en base a esto, en base a esa acomodación, asimilación y acomodación, se van a producir dos procesos. Uno o el otro. Primero, puede ser un equilibrio cognitivo. Es decir, es un estado en el que existe un balance entre las estructuras mentales. No hubo error, ¿sí? Bien, por otro lado, puede pasar un desequilibrio cognitivo. ¿Qué va a pasar con esto? La información nueva es incoherente con los esquemas existentes, ¿sí? No lo sé o lo sé a media o me falta conocimiento sobre esto. El individuo busca restablecer el equilibrio mediante procesos de asimilación y acomodación. Nuevamente se va a producir la asimilación y la acomodación para adaptar toda mi estructura cognitiva, organizarla nuevamente y lograr así el equilibrio cognitivo, ¿sí? Este es un proceso que, como les dije en el video de Piaget, procesos mentales de Piaget y error cognitivo, no es que sea circular, pero es algo que se da en forma constante. Constantemente estamos aprendiendo, estamos observando, estamos oliendo cosas que no conocemos, probando, ¿sí? Que es un esquema sensorial también. Cuando hablamos de conceptos, hablamos de esquemas conceptuales. Cuando percibimos conductas, sensaciones, estamos hablando de esquemas perceptivos, etc. Bien, hay un video en el canal que tiene toda la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, de la teoría sociohistórica de Vygotsky. Recuerden que en esta materia se ven superficialmente las ideas. Bien, continuamos. Lo más importante en la construcción del aprendizaje. 1. Los conocimientos previos. A ver, en el paradigma constructivista, ¿sí? 2. El contexto sociocultural. 3. La guía, mediación o facilitadores que tengan en la zona de desarrollo próximo. Y la práctica y experiencia, la interacción con el medio. Bien, ¿qué me va a decir este paradigma constructivista? Estudia cómo se construye el conocimiento, desde la interacción con guías, pares y entornos, la formación activa y flexible. Otra vez vemos al alumno como un sujeto activo, constructor de su aprendizaje. El docente guía, mediador del conocimiento, siempre. Y el desarrollo de competencias. Ya no es tanto la focalización en el concepto, sino las competencias en el general del saber, concepto, saber hacer, la aplicación, saber ser, la actitud y saber estar, la relación con otros. Continuamos. He terminado esta parte del programa de didáctica.
Pienso ampliarla con temas como currículum y algunas perspectivas de otros autores que necesiten. Si te sirvió el video, no te olvides de compartir, suscribirte y regalarme un me gusta. Para contactarnos puedes hacerlo en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram, o nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com.ar. Desde ya muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de didáctica. Y finalmente les quiero comentar que próximamente vamos a estar trabajando y subiendo videos sobre alfabetización matemática desde cero para padres y docentes. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós.